Entonces ahora sí, comencemos pues. Entonces esto va a quedar grabado pues para que ustedes puedan verlo después. Sino que lo que grabé la semana pasada, resulta que como yo estaba presentando también unas diapositivas ahí, entonces él no me grabó, sí, no me grabó sino básicamente las diapositivas, no me estaba grabando el resto de la pantalla y lo que estaba haciendo yo ahí. Entonces quedó grabada básicamente la voz. Pero entonces yo igual se los voy a pasar. Listo. Y bueno, entonces vamos a empezar aquí. La idea es que vamos a hacer un sistemita más o menos así. Es decir, vamos a utilizar un display de 7 segmentos doble. ¿Sí? Y un Proteus. Y un circuito integrado que se llama un registro de corrimiento, chip register, ¿sí? Entonces ese chip register sirve básicamente para disminuir la cantidad de pines que se precisan del microcontrolador, ¿sí? Porque es que al fin y al cabo los pines en un microcontrolador son un recurso limitado, ¿sí? Entonces si usted por ejemplo va a visualizar todo en un display de 7 segmentos doble, display de 7 segmentos doble tiene 16 pines, ¿sí? Entonces ocuparía 16 pines del microcontrolador. Entonces, digamos, eso es excesivo, ¿no? Lo vamos a utilizar entonces un chip register para me parece que es el 595, 594. Sí, este puede funcionar bien. Entonces podemos utilizar el 74 LS595, ¿sí? El 74 LS595. Entonces ya vamos a ver cómo funciona ese registro de corrimiento. Entonces la idea es que a través de estos dos pines, del pin de datos y del pin de reloj, nosotros le vamos a ir metiendo los datos uno a uno, como si los estuviéramos mandando serialmente, ¿sí? Entonces nosotros le ponemos un dato acá en DS y con el CP, con el pin de reloj, entonces lo validamos. Le dimos, vea, ya le puse un dato ahí, aquí en DS. Entonces, córralo hacia adentro de qué? Del chip register, listo. Veamos cómo funcionaría. Vamos a ver, esto se llama Logic State. Logic State. Latchet y Logic State. Bueno, sí, con eso yo diría que es suficiente. Entonces vean, acá en DS vamos a meterle uno de estos y acá en CP vamos a meterle el otro. Master Reset y overrun. Veamos la hoja de datos del 595 por aquí. 74 LS 595. Este 74 LS 595. Entonces, vea, este es un registro de corrimiento de 8 bits. Listo. Registro de corrimiento de 8 bits.
Diagrama lógico. Esto ya es como la información de latches. Latches son cerrojos. Sí, son como, ¿cómo se le llama un latch? Un cerrojo, es decir, una memoria de un bit. Eso es un latch. O sea, es un flip-flop, básicamente. Es un flip-flop, pero la entrada no es precisamente activada por reloj. ¿Sí? Claro, en este caso sí. O por lo menos en el diagrama se ve como si fuera activada por reloj. SR clear. Esto es para limpiar todos los flip-flops, ¿sí o no? Y estos son los relojes de los flip-flops. O sea, estos dos los vamos a poner juntos. Estos dos relojitos. Y serial. Esta es la entrada serial. Aquí es que uno le va metiendo los datos para que los vaya corriendo, ¿sí? Y este es el relojito. Estos son los dos. ¿Cuál es otro del reloj? Este y este. Y este es el clear para limpiar todo. Y este es el G. Esta es la habilitación. O sea, la habilitación general, ¿sí o no? Para habilitar todo el sistema, todas las salidas. Si no, él no muestra nada de la salida. Entonces, el pin 13, es la habilitación general. Y este sería el master reset. Y el master reset va a una compuerta NOT, ¿cierto? O sea, aquí hay que ponerle un ¿qué? Bueno, y aquí otra vez se niega. Mira, acá uno sabe uno qué es. El clear. O sea, hay que ponerlo a 1. Hay que ponerlo a 5 voltios. ¿Sí? Pues, básicamente por esta lineecita de acá. ¿Sí? Que dice que es activo en ¿qué? Activo negado. O sea que cuando se le pone 0, él limpia todo el registro de corrimiento. Listo. Entonces vamos a poner esto a 5. Generador de C. A 5 voltios. Y este también entonces iría... este tiene que ir a 0, ¿sí? Porque dice que es activo negado. Listo. Entonces tiene que ir a 0. O sea, va así. Porque la idea es que esté activado, o sea, que habilite las salidas del chip register. Listo. Y aquí la idea es que no esté activado. O sea, que no nos vaya a limpiar el chip register. Bueno, entonces pongamos esto a correr. A ver. Entonces mire lo que hay acá. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner en el pin de datos, sería este, voy a poner un número. Listo. Entonces vea que ya entró el 1. Listo. Entonces ahora voy a poner un 0. ¿Sí ve? O sea, mire que yo le di 2 veces al reloj. 1, 2. O sea que me metió 2 unos. Porque yo tenía este en 1. O sea, cada vez que usted le ponga un 1 al que... al de reloj, o sea, no cambia el estado de 0 a 1 del reloj. Entonces él corre o mete al chip register lo que sea que usted le haya puesto en el de datos. Listo.
Entonces, así es que nosotros vamos a operar para poder mostrar en el display doble el dato de temperatura, ¿sí o no? Entonces, ¿qué tiene que ver el microcontrolador? El microcontrolador tiene que hagamos como una especie de diagrama de flujo acá de lo que tiene que hacer el software del microcontrolador, ¿sí? Entonces, el software del microcontrolador debe inicio. Entonces aquí va a leer qué? Leer entrada análoga. ¿Sí o no? La que viene el sensor. Sí, que la que llega desde el sensor. En este caso el sensorcito pues va a ser un LM35. ¿Sí? Entonces leer entrada análoga. Después de leer la entrada análoga, entonces debe calcular temperatura. ¿Sí? Y después de eso, entonces, ¿qué debe hacer? Entonces, también entonces calcular el código para el display de 7 segmentos. ¿Sí o no? Para los displays de 7 segmentos. O no, escoger. Sí, más bien eso sería escoger. Escoger código para 7 segmentos. Después de eso, entonces, enviar código serialmente, ¿sí o no? Al display. O bueno, el display no, al shift. Register, ¿sí? El chip register. Él también tiene que elegir el tiempo con el que va mandando el código, ¿no? Sí, uno tiene que elegir más o menos la velocidad del reloj. Esa norma que no será ni tan lenta que usted alcance a ver ahí cómo él está cambiando el valor del display, pero que tampoco sea tan rápida que el chip register no alcance a responder. ¿Sí? Claro que esto puede operar a frecuencias bastante altas, vean. Hasta 20 MHz. Que entre comillas eso no tendría problema. ¿Sí? Sí, porque prácticamente a esa velocidad el microcontrolador máximo sería capaz de aprender a apagar una salida. Más o menos. Porque cada instrucción le toma más o menos unos 4 ciclos de reloj en ejecutarse. ¿Cómo es el proceso de ejecución de una instrucción? Se toma la instrucción de la memoria, ¿sí? Entonces, eso es un ciclo de reloj. En el segundo ciclo de reloj, la CPU interpreta la instrucción, ¿sí? Y la ejecuta. Y en el último ciclo, en el otro ciclo de reloj, guarda los resultados de la ejecución de esa instrucción en la memoria de nuevo, ¿sí? Y en el otro ciclo de reloj aumenta el contador de programa en 1, ¿sí?
El contador de programa es el que va diciendo, bueno, vamos en esta instrucción, entonces vamos ahora a la segunda instrucción, entonces vamos ahora a la tercera instrucción. ¿Sí? Entonces, básicamente él le toma más o menos 4 ciclos de reloj. Entonces, si esto funciona a 96 MHz, más o menos la frecuencia máxima de ejecución sería más o menos que la cuarta parte de eso. ¿Sí? Entonces, él puede ejecutar unas 25, 24 instrucciones por segundo. 24 millones de instrucciones por segundo. ¿Sí? Bueno, entonces ya que hemos visto cómo funciona este asunto acá del chip register, entonces la idea es que aquí tienen que haber 2 chip registers en cascada, ¿sí? O sea que aquí habría que conectar otro chip register exactamente igual a este, en cascada a este otro, de tal forma que solamente necesitemos 2 pines desde el microcontrolador para operar todo este asunto. ¿Listo? Sí. Gracias. Entonces este va desde Q7', va a ¿dónde? Al pin de datos. De ahí sale el último dato que llegó acá, sale por ahí y le llega al de datos del siguiente chip register, ¿sí? Y estos relojes vienen siendo exactamente los mismos que el de arriba. O sea, esto es común. Todo este reloj es común, ¿sí? Y acá entonces la misma cosa, esto va a tierra. Y esto va acá. Voy a poner un 1. Véalo ahí. Sí. Ahí va ese 1. Véalo, ya llegó al otro. ¿Sí? Y ahí salió. Entonces ahí ya lo único que faltaría sería ponerle el display. Entonces la idea es que va a ser un display de 7 segmentos doble, el que se quieran conseguir. Es decir, hay displays de 7 segmentos dobles, completos o multiplexados. No sé si ustedes los han visto, los multiplexados. Sí, básicamente. A ver, pensemos. El multiplexado es este. Es decir que aquí para usted poder, por ejemplo este, ¿cierto? Este es multiplexado también. ¿Sí? O sea que todas las líneas de datos de los displays son comunes para todos los displays. Entonces usted ya escoge para cuál de los displays es ese dato que usted pone. ¿Sí ven? Entonces, si usted pone acá un dato para un 0, ¿cierto? Y activa cuál? Este display, entonces el 0 se muestra acá. Y si usted activa aquí un 1 y activa este, entonces el 1 se muestra acá. Pero entonces en el momento en que usted activa uno, los otros se apagan. No se pueden utilizar al tiempo. Sí, o sea, usted también puede poner los 4, entonces los 4 mostrarían un 1.
Solo pueden mostrar el mismo número. Eso. Usted puede poner los 4 y los 4 mostrarían un 1. ¿Ya? Pero entonces, la forma de hacer eso, pues para que muestre, digamos aquí 1234, entonces usted muestra un 1, activa el 1. Y inmediatamente muestra un 2 y activa el ¿qué? El 2. Pero entonces es muy rápido. Es tan rápido que el ojo no alcanza a ver que el 1 se apagó y el otro se prendió. ¿Sí? Listo. Entonces ya ustedes, claro que aquí en este caso tendría que ser un display de 7 segmentos doble, pero con pines independientes, ¿cierto? Porque de todas formas acá, sí. O puede ser multiplexado, pero entonces ya sería un solo un solo chip register, y ya sería también, además de eso, necesitaríamos otros 2 pines para hacer la multiplexación de los 2 displays. Entonces a usted le tocaría mandarle el código acá para que él lo corra, ¿sí o no? Activa el primer display, después manda el segundo número, activa el segundo display y desactiva el primero, ¿sí? Entonces ya ustedes deciden qué es más conveniente para ustedes. Igual ahí ya solamente se utilizarían 4 pines del microcontrolador, ¿cierto? No es necesario pues de más. A diferencia de los 7 que tendríamos que usar, sí. No, de los 14 que tendríamos que usar, o de los 7, dependiendo, ¿cierto? Y no solo 7, sino que los 2 de multiplexación. O sea que 7 serían 9 en total. Tendríamos que utilizar de pines del microcontrolador. Y eso en un Arduino, por ejemplo. Si usted estuviera utilizando un Arduino en lugar de eso, pues sería peor aún. Un Arduino tiene como 13 pines digitales acá. No más. Entonces, la idea es montar este y... bueno, entonces el programa. Vea, si quiere salimos 10 minuticos y yo voy y miro a ver si el laboratorio está desocupado. Y podemos ir y empezar a montar eso en el laboratorio. O por lo menos que ustedes puedan programar también. Que no traigan un computador. Muy bien, entonces usted ya tiene abierta la cuenta ahí en Embed. Sí. Vamos a entrar y vamos a empezar a hacer el programita para no sé. Sí, puede crear uno nuevo. Ah. Listo, entonces eso, tú puedes crear un programa nuevo, por ejemplo. Pues yo también voy a crear uno nuevo entonces acá. Simplemente le damos aquí. Puede ser que usted lo ponga con ese template, o sea, con esa plantilla por defecto, que es como la plantilla de Blinky, que es la que prende y apaga el bombillito. La puede crear así.
¿Sí? Dice que ya existe, entonces yo le voy a poner a este, más bien, le voy a poner el nombre que necesito pues para el proyecto, cualquiera, o sea, sería temperatura, 7 segmentos, listo, voy a poner así, temperatura 7 segmentos. Entonces ya, él lo crea, por acá, y ya le incluyó de una vez la librería de Embed, así que es importante que la tenga ahí. Si no la tiene, entonces le toca a uno buscarla, por acá por import, uno la busca, y entonces por acá busca uno la librería de Embed, pues que también hay otras librerías diferentes, dependiendo de lo que usted necesite. En este caso necesitamos la librería de Embed en caso de que no la tuviéramos, ¿cierto? Entonces acá sería esta, vea, la librería oficial de Embed, ¿sí? C++. Esa sería la librería. Entonces aquí la cogeríamos y le daríamos importar, ¿sí? Él nos preguntaría a qué proyecto, ¿sí? Entonces aquí le escogeríamos el proyecto al cual queremos importar la librería, ¿sí? Y ya, listo, y le decimos importar y ya le importa. Pero entonces en este caso, como ya está la librería, pues no tenemos necesidad de hacer eso. Entonces vamos a comenzar la programación como tal del asunto. Ya les había explicado que esto es pura programación orientada a objetos, ¿sí o no? O sea que acá, para usted crear una entrada análoga, entonces utilizamos la clase que se llama analogIn, ¿sí? Y creamos un objeto de esa clase analogIn, que yo lo voy a llamar, por ejemplo, LM35, ¿listo? Y le digo a qué pin quiero que quede conectada esa entrada análoga, ese analogIn, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, sería bueno mirar primero qué pines son compatibles con entradas análogas acá. Vemos que desde el P15 hasta el P20 pueden asignarse entradas análogas. Listo. Así que esta lo voy a asignar, por ejemplo, al P15, ¿sí? Al P15. Las salidas digitales. Pues aquí necesitamos básicamente las salidas digitales para que para el reloj y para los datos del chip register, ¿sí o no? Entonces sería entonces le voy a poner data o dt o para especificar que son los datos y lo voy a conectar a uno de los pines digitales del embed. Queremos cuál pin digital. Puede ser en este caso sí, puede ser el P30 y el P29, ¿sí? P30 y P29, los voy a asignar ahí. Entonces datos lo voy a asignar al P30 y reloj, clock, CLK le voy a poner, los vamos a poner en el pin 29. Como pueden ustedes ver ahí, pues las variables acá o los objetos de cualquier clase se nombran utilizando minúsculas, ¿listo? Entonces esas son las variables que yo voy a utilizar. Entonces, ¿qué es lo que necesito yo hacer primero? ¿Cómo iba el diagrama de flujo que nosotros hicimos arriba? Primero arrancábamos ¿con qué? Eso. Con una entrada, leyendo la entrada análoga, ¿sí o qué? Entonces acá vamos a utilizar LM35 punto. Entonces, si usted necesita ver específicamente qué funciones tiene eso, pues yo creo que yo se los había mostrado, ¿o no? Usted va a la librería de Embed, clases, y mira
la entrada análoga, que es la que vamos a utilizar aquí, ¿cierto? Entonces, vean, hay diferentes formas de leer la entrada análoga, bien sea con read, y dice que entonces con read nos leería un valor entre 0 y 1 en coma flotante, ¿sí? Y con read U16, entonces leería que un número entero de 16 bits entre qué? Entre 0x0 y 0xFFF. ¿Sí? No sé si yo les especifiqué el otro día que aquí hay diferentes formas de escribir los números en C. Entonces, por ejemplo, para usted escribir un número normal, pues lo escribe normal. Por ejemplo, el 13. ¿Sí? Este sería el 13 en decimal. ¿Sí? Entonces, en decimal, este sería el número 13. Para escribirlo en binario, entonces sería 0e. En binario sería 8 más 2 a la 3. 4, 2 a la 3 más 2 a la 1. ¿Sí o qué? No, 2 a la 3 más 2 a la 4 más 2 a la 1. Sí. Bueno, más 2 a la 2. Sí, más 2 a la 1, a la 0, sí. Eso, ahí. ¿Sí o qué? Entonces ese sería el número en binario, ¿sí? El mismo 13. Y pues para escribirlo en hexadecimal sería 0x 0 A, B, C. C sería 12, 13 sería D, ¿sí o qué? Entonces sería 0x0D. Listo. Entonces así él reconoce el número decimal, binario y hexadecimal. Binario en C. Y este sería hexadecimal en C. Listo. Entonces aquí en este caso pues vamos a leerlo como un número de 16 bits. Entonces en este caso vamos a utilizar la función que se llamaba read-u16. Listo. Entonces así él nos convierte el voltaje que está entrando por el pin, que puede ser un voltaje entre 0 y 3.3 voltios, lo convierte en un número que va entre 0x0 y 0xFFF. O como entre 0 en decimal y 65.000 y pico en binario. ¿Sí? Entonces sería LM35.read U16. U16. No, va con guión bajo ahí. La loja. Sí. Entonces ahí leería básicamente ese valor y lo entregaría aquí en la variable que nosotros le pongamos. ¿Sí? Entonces, ADC in, le voy a poner a esa variable, le voy a llamar ADC in y le voy a decir que va a ser igual a lo que entregue la función lm35.read u16. ¿Sí? Entonces, ese read u16 es lo que puede hacer un objeto, es una de las cosas que puede hacer un objeto de la clase lm35. Las otras cosas que puede hacer, pues están acá. ¿Sí? Son todas estas funciones. Entonces, vamos a crearla por acá arriba. Entonces, vamos a crearla como un entero de 16 bits. Win16t. Win16t ADC in. Y vamos a hacer que arranque en 0. ¿Listo? Entonces, mire, todo programa en C tiene básicamente 3, y en C++ tiene básicamente 3 bloques o 3 partes, ¿sí? O 4, dependiendo de cómo usted lo quiera hacer. Entonces, en este caso, tendría una primera parte que sería la inclusión de librerías
y módulos externos, ¿sí o qué? Esa sería la primera parte, donde van todos esos includes. La segunda parte sería creación de constantes. Creación de constantes. Entonces aquí, por ejemplo, yo quiero definir el número pi 3.14 15 y pico. Listo. Entonces, eso ya es una constante. Yo donde ponga pi, él lo reemplaza por 3.14 15 90 y piola. Y aquí entonces ya viene la declaración de variables y objetos globales. ¿Qué es un objeto? Muchachos, ¿qué es un objeto? Eso es una instancia de una clase. ¿Sí? Por ejemplo, Firulais es una instancia de la clase de perros. ¿Listo? Entonces acá tenemos que ADCIN, DT y CLK son instancias de la clase que DigitalOut. Y esto es una variable que se llama ADCIN, que es del tipo entero de 16 bits sin signo. Bueno, eso también se puede declarar así como yo lo estoy haciendo ahí, o también se puede declarar así. Un signed int, sería un signed short, ¿sí? Un signed short. ADCIN igual a 0. Cualquiera de las dos formas es correcta, ¿sí? Y lleva al mismo resultado. Ambos serían variables sin signo de 16 bits, ¿sí? De 16 bits de largo. Es importante entonces que ustedes se peguen una leidita sobre los tipos de variables que se manejan acá en el lenguaje de programación C y el tamaño de esos tipos de variables, ¿sí? O el tipo de datos, pues. ¿Cómo? Data type C. Entonces vea, aquí está por ejemplo esto, ¿sí? Entonces vea, este dice que ocupa ¿cuántos bytes? 1, o sea que es una variable de 8 bits. Todo lo que sea char, listo. Un signed char también es de un byte, pero sin signo. Mire que estaba entonces, el rango va entre cuánto y cuánto. Entre menos 128 y 127, ¿sí? En cambio va entre 0 y 255, o sea, solo positivos. Listo. Entonces short es ¿cuántos bytes ocupa? 2, o sea que es una variable de 16 bits. Listo. Sin signo entonces va desde menos 32.000 y pico hasta más 32.000 y pico. ¿Sí? Con signo va entre 0 y 65.000 y pico. Listo. Y así. Entonces esta, aunque aquí dice que es de ¿qué? De 2 bytes, como este es un sistema de 32 bits, o sea es un microcontrolador de 32 bits, entonces acá el entero tiene 32 bits de ancho. ¿Listo? O sea que en este caso ocuparía 4 bytes. ¿Sí? El float, la misma cosa. El float ocupa 4 bytes, pero es específicamente para datos en coma flotante, es decir, para expresar números con decimales. ¿Sí? Y aquí pues también muestra el tema. El double es un float también, pero ¿de cuántos bytes? De 8.
bytes. Es para representar también números con decimales, pero 8 bytes. Y por último el long. El long ocupa 4 bytes también. ¿Sí? Incluso en la página de Embed creo que hay una parte que habla de los tipos de datos. Lo que pasa es que acá, en el lenguaje C, para microcontroladores usualmente se crean otros tipos que tienen nombres más corticos, ¿sí? Pero que al fin y al cabo tienen una correspondencia con los tipos estándar de C. Es una pregunta, o sea que no. ¿Y cuáles son los tipos? A ver, se lo escribo acá. Simplemente la otra sería uint tipos. Uint 8 uint 8t, o sea que sería un ¿qué? Un entero sin signo de 8 bits. Listo. El uint 16t, que es de 16 bits, ¿sí o no? Y el uint 32t, que es de 32. 16t y un 32t. Mm, 32t. Usted en cualquier momento puede declarar también un tipo a su amaño, ¿sí? Yo puedo crear, por ejemplo, un tipo que se llame, puedo decirle así, type. Puedo definir un nuevo tipo con typedef, ¿sí? Typedef, entonces sería, por ejemplo, yo quiero un signed int, entonces le voy a poner un 32. ¿Sí? Y así yo ya puedo crear variables de ese tipo. O sea, U32 ahora va a ser el nombre para un tipo de variable de qué tipo es, un entero sin signo de 32 bits. Y yo lo puedo utilizar ya aquí para declarar variables, por ejemplo U32A, ¿sí? O U32, ¿sí? Eso es definición de tipos en C. ¿Cómo? No, no es necesario, se puede declararlo simplemente. ¿Qué es declarar una variable, muchachos? ¿Qué significa declarar una variable? Pues sí, es decir de qué tipo es, pero es básicamente, principalmente, es asignarle un espacio de memoria. Usted le está diciendo al microcontrolador, vea, aquí hay una variable que se llama así, que es de este tipo, entonces mire a ver dónde me la mete, ¿sí? En la memoria RAM, la memoria de datos, ¿sí o no? Eso es declarar una variable. Entonces esto es una creación de un nuevo tipo. Creación de un nuevo tipo de dato. Y acá entonces ya está esto. Hasta ahí pues deberíamos poderlo compilar y no debería presentar errores, ¿sí? Aquí dice que hay un error. Porque me faltó un puntico ahí.
Falta una coma entre las dos variables, entre los dos objetos que creen. ¿Listo? Allá no tuvo problemas, ¿sí? Entonces, bueno, entonces ahora sí vamos a empezar a hacer el programita. Este ya sería el valor que se leyó desde el convertidor análogo digital, ¿cierto? ¿Cómo? Sí, pues así queda ya dentro de esa variable. Y entonces vamos a convertirlo en una temperatura, ¿sí o no? Digamos que va a ser en grados Celsius. Vamos a hacer TC. Puede ser una variable aquí local, ¿sí? Entonces en este caso sería TC de tipo float. Float TC igual a ADCIN. Entonces, ¿cómo hacemos la conversión? ¿Cómo haríamos la conversión? Sí se puede. Claro, pero ¿cómo haríamos la conversión a una temperatura en grados Celsius? Para poderla mostrar en el display. Entonces cogeríamos lo que salió del ADC, que es un número entre 0 y 65.000, o sea, y 2 a la 16. Listo. Entonces sería 65.000. ¿Qué? Es el bueno, vamos a mirar acá. Entonces esto sería básicamente esa decimal 65.535. 65.535. Entonces ahí ya queda como un valor entre 0 y 1, ¿sí? Es importante incluirle ese punto 0 para que el resultado sea flotante. Si usted no le pone punto 0, entonces él lo interpreta como una división entre enteros y solamente entrega la parte entera. ¿Listo? Entonces 65.535.0 y esto, entonces hay que convertirlo en un valor entre cuánto y cuánto. Entonces aquí sería básicamente 10 milivoltios por grado Celsius, ¿cierto? Entonces 10 milivoltios por grado Celsius en 3.3 voltios, ¿a cuánto equivale? ¿A cuánto equivale? Porque supone que la entrada análoga del embed tiene un rango dinámico de entrada de 0 a 3.3 voltios, ¿sí? O sea que pueden recibir máximo 3.3 voltios. En este caso sería 3.3 voltios. Ya les había dicho que el embed, las entradas son de 3.3 y las salidas son de 3.3. ¿Sí o no? No es de 5. Listo. Entonces acá sería 3.3 dividido entre... no, sería 330. No. A ver, dividido entre 3.3. No, multiplicado por 3.3, sí. Y entonces eso lo dividiríamos entre 330, ¿sí o no? O sea que sería básicamente dividido entre 0.
0.01, no. Sí, multiplicado por 3.3. Entonces ahí ya tendríamos la tensión que hay, ¿cierto? Ahí ya lo tendríamos convertido a tensión. Y entonces aquí ya esa tensión la dividiríamos entre 0.1. Ahora sí. Sí, entre 0.1. Lo que sea que salió ahí, 0.1. O sea que eso vendría siendo lo mismo que multiplicar ¿por cuánto? Por 33, ¿sí o no? ¿Sí se entiende? ¿Cómo se hizo la conversión o no? Es decir, aquí ya quedó convertido en un número entre 0 y 1, ¿cierto? Número flotante. Aquí entonces ya básicamente lo multiplicamos ¿por qué? Por 3.3 y eso nos daría ya la conversión de ese número a un voltaje entre 0 y 3.3 voltios. ¿Sí o qué? Y entonces ese voltaje entre 0 y 3.3 voltios lo dividimos entre 0.1, que es la sensibilidad del LM35, ¿cierto? Que es básicamente 0.1. Ah, no es 0.1, es 0.01, ¿cierto? O sea que esto hay que multiplicarlo por 330. Listo. De hecho, lo mejor que usted puede hacer acá es multiplicar solamente una vez. Entonces tratar de que todo esto se condense en una sola operación. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto da 330 dividido entre toda esta vaina? Ajá. Decimal. 330 dividido entre 535, ¿cierto? Significa 330 dividido entre 65.500. Listo. Entonces eso es lo que le vamos a poner ahí. ¿Cuánto dio? Multiplicado por 0.0. 0.0023. Sí. 3, 55. Eso, así. Lo voy a dejar. Y entonces así ya el procesador solamente tiene que encargarse de hacer una multiplicación en coma flotante. Y ya. ¿Sí? No tiene que hacer más operaciones. Entonces eso también digamos que aporta a la rapidez de la ejecución del código. ¿Sí? Después, ¿qué viene? Entonces, después de que ya nosotros convertimos eso en una temperatura en grados Celsius, ¿qué hacemos? Tenemos que convertir eso en un código, ¿cierto? Esa temperatura la tenemos que convertir en un código. Pero antes de convertirla en un código, entonces tenemos que sacar sus diferentes dígitos, ¿sí o no? Por ejemplo, que tenemos una temperatura de 35.6 grados Celsius. Si usted necesita mostrar 3 y 5 y el 6 aparte, ¿sí o no? Pues tenemos que sacar los 3 dígitos. Claro que aquí vamos a utilizar un display doble, o sea que solamente vamos a mostrar temperaturas entre 0 y 99 grados Celsius. Listo, la parte entera. Y entonces, aquí tendríamos int
Bueno, es entero de 32 bits. Un SignetInt, más bien entonces este tipo lo voy a crear de 8 bits, listo. Entonces sería un Signet char, ¿sí? Un Signet char, y este sería entonces U8 y U8. Diría más que suficiente para esto. Y acá entonces le voy a decir que A va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la temperatura en grados Celsius dividido entre 10, ¿cierto? Entonces ahí la parte entera es el primer dígito, a la izquierda, ¿sí o no? Y B va a ser ¿qué? Bueno, ¿cómo hago para sacar este de acá? Sacar este, así, entonces sería TC menos ¿Qué estás haciendo ahí, perdón? estoy sacando los dígitos. O sea, digamos que yo tengo una temperatura de 35 grados, tengo que sacar aparte el 3 y el 5 para poderlo mostrar en el display. Listo. Entonces acá estaría sacando el 3, ¿cierto? Porque cojo los 35 y lo divido entre 10, entonces da 3.5. La parte entera es 3. Entonces queda la parte entera aquí en la A, porque es un entero. La A es un entero ¿de qué? De 8 bits. ¿Listo? Entonces ahí quedaría eso. Y acá le resto la parte entera, o sea, le resto 30, básicamente. Entonces quedaría 5. ¿Sí? Y ahí saco los dos dígitos. Entonces ya con esos dos números voy a decirle que me lo convierta en un código. ¿Listo? Entonces, código 1 va a ser igual a ¿qué? Puedes hacerlo dentro de una funcióncita. Listo. Que coja eso y me lo convierta en un código para el display de 7 segmentos. ¿Sí? Entonces vean, hay otra parte importante acá que es la parte de los prototipos, ¿sí? Es decir, todo código en C tiene una primera parte que es la inclusión de librerías y módulos, la otra que es la creación de constantes, la otra que es ¿qué? La creación de variables y objetos, ¿sí? Creación de variables y objetos acá. Y acá entonces deberíamos poner otra parte que sería prototipos de funciones. De funciones locales, es decir, de funciones que están aquí dentro de este archivo. Porque puede haber funciones que también están, pero dentro de una librería de las que usted incluyó, ¿dónde? Acá arriba. Listo. Entonces, aquí voy a crear el prototipo de ¿qué tiene que devolver? Esto tiene que devolver un número de 8 bits. O sea que debería devolver un Signet char. O si vamos a utilizar el tipo que yo creé, entonces devolvería un U8. ¿Sí o no? Y la función se llama ¿cómo? ¿Y qué le entra? Le entra también un ¿qué? ¿Sí? Le entra un número ahí, que es un U8. Ese es el prototipo. O sea, yo simplemente le estoy diciendo aquí al main que hay una función que se llama convert. ¿Listo? Lo que pasa es que todavía no la he definido. Y usualmente uno la define después del main.
Listo. Entonces después del main usted ya dice U8, o sea, usted ya define lo que hace la función como tal. Listo. Entonces U8 num, y aquí sí vamos a decir que lo que hace. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer la conversión? Tendríamos que sería con un switch case. ¿Sí? Entonces, ¿a quién vamos a hacerle el switch? A num, ¿cierto? Y entonces, ¿qué tiene que devolver según cuentas? Si lo que usted le mandó fue un ¿qué? Un 0. Entonces, ¿qué debería mostrar en el display de 7 segmentos? Pues depende, si es de ánodo o de cátodo común, ¿sí o no? Pero suponiendo pues que sea de cátodo común, entonces, para que él muestre un 0, tienen que estar encendidos todos los LEDcitos del display, ¿cierto? Menos ¿cuál? Menos la G. O sea que estarían todos encendidos A, B, C, D, E, F menos la G y el punto, porque los displays también tienen un punto. Y entonces aquí ya viene el otro caso. ¿Qué se hizo pues, hombre? Sí. Y aquí sería que hay 0 puntos, ¿sí o no? Así se escribe. Y entonces, ¿qué tiene que hacer acá? Pues hacer un return, es decir, que devuelva ese código. ¿Sí? Si no, entonces vamos a ver el siguiente caso. Que sería cuando usted quiere mostrar un ¿qué? Un 1. A, B, C. Entonces B y C se encienden, el resto apagados. A, apagado. B y C encendidos. Y 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Listo? Sería solo B y C prendidos. B y C prendidos. Y así usted va, entonces, creando aquí todos los casos. ¿Listo? Return hace que él ya se salga de la función y devuelva aquí como parámetro de salida o como variable de la salida el qué, lo que usted le ponga después. ¿Sí? Es lo que hace return. O sea que entonces estaría mostrando número por número. Sí, es decir, él mira lo que usted le mandó acá como parámetro de entrada y según lo que usted le mandó aquí como parámetro de entrada, él ya hace este switch. ¿Y ese switch necesita algún tiempo o...? No, él lo puede hacer así, de una. Entonces, si no era este el caso, entonces pasa este. Si no era este el caso, entonces pasa este. Si no era este el caso, hasta que llegue al caso que es. ¿Cómo? Sí, por eso yo llamo la función aquí 2 veces. ¿Sí o no? Sí, claro. Por eso yo la llamo 2 veces. ¿Sí? Entonces, a eso es lo que le llamo programación modular. Usted divide el programa o todo el código que tiene que hacer en subfunciones, en bloquecitos de código, ¿sí o no? Con funciones específicas. Entonces, en este caso, este bloquecito de código pues tiene la función de convertir un número decimal en un código de 7 segmentos. ¿Sí? Eso es lo que hace este bloquecito de código. ¿Ya? Es importante entonces que aprendan a manejar bien estas funciones porque es lo básico para hacer un código ordenado, un programa bien ordenado. Entonces, el 2 habría que encender A, B, entonces A, B, ¿sí o no? C,
C no. No. D tampoco. G. Espera, A, B. C. Sí. C no. C no. D tampoco. La E. Pero al sí. 2 sí. La D sí tiene que ir encendida. Ah, no, la D sí. Y la A, E B, C, D. Sí, la E también. La F. Ah, no, la E no. ¿Cierto? La F y la G no. La E no. La F sí. La G Sí. sí. Y el punto no. Listo. Eso, entonces usted ya lo va haciendo así, uno por uno. Y el caso por defecto, que es el importante, es decir, si usted le manda cualquier cosa que no sea un número entre 0 y 9, entonces él lo que debe hacer es retornar puros ceros, que él no prenda absolutamente nada. 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Ese sería el caso por defecto. ¿Listo? O sea, el que él entraría si ninguno de los anteriores se cumplió. Obviamente ustedes ya lo terminan de hacer hasta el 9. ¿Listo? Entonces ya aquí sería esa parte. Entonces una vez usted ya tiene convertido eso en un código de 7 segmentos, pues lo tiene que enviar al ¿qué? Al chip register. Y para eso es conveniente también hacerlo con una función. ¿Listo? Función que se llame show, por ejemplo. O sea, mostrar en el display. Show A, aquí como, y show B. Entonces arriba le creamos el prototipo, que es lo que devuelve a la función. La función no devuelve nada, entonces es de tipo void a la salida. Listo. ¿Y qué le debe entrar? Un código, un entero de 8 bits. ¿Listo? Ah, bueno, y aquí yo no había creado estas, entonces es importante crearla acá. U8 code y U8 code. Listo. Show A y show B. Y creamos entonces ya la función para mostrar en el display aquí abajo. Entonces, ¿qué devuelve? Nada. Show. Le entra un entero de 8 bits. Listo. U8 code. Le entra el código ahí de 8 bits. Entonces, ¿qué tiene él que hacer? Pues básicamente un for, ¿sí o no? Que vaya desde i hasta hasta 8, desde i igual a 0 hasta 8, de 1 en 1. De 1 en 1, listo. Ese for. Entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué ir haciendo para cada uno de esos? Pues básicamente tiene que mandarle a los pines digitales, ¿cierto? Tiene que mandarle a los pines digitales un valor determinado. Entonces, ¿qué debe hacer? Primero, ¿cómo es que llamaba el pin de datos? DT, ¿sí o qué? DT, entonces va a ser igual a. ¿Va a ser igual a qué? A 0x01, 0x01, and 0x01, and vamos a coger el código y lo vamos a correr hacia la izquierda tantas veces como nos diga i, ¿sí? Tantas veces como nos diga i. Y eso es lo que le vamos a mandar al DT. ¿Sí se entiende qué se hizo ahí o no? ¿Esto qué es? Esto es una AND, bit a bit. ¿Listo? Estamos haciendo una AND por un 1.
Es decir, todos en 0, todos los 8 menos el último que es un 1, ¿sí o qué? O sea que todo lo que se haga una AND con eso va a ser 0 menos el último número, que va a ser igual al ¿qué? Al valor que tenga el otro. O sea, si el otro era un 1, entonces el valor va a ser un ¿qué? Un 1. Y si el otro era un 0, entonces el valor va a ser un 0. ¿Listo? Y ese último, entonces, es el código que salió ¿de dónde? De acá. ¿Listo? O sea, que nos devolvió esta función ahora. Entonces, por ejemplo, suponga que yo quiero mostrar el que el 1, ¿cierto? Que sería 0. El 1 era así, ¿sí? 8. Ahí está. Listo. 8 bits. Entonces, miren, ¿qué tengo yo que mandarle primero al chip register? Yo tengo que mandar primero un qué? Un 0 y después tengo que mandar qué? Un 0 y después tengo que mandar un 0 y otra vez un 0 y después tengo que mandar un 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a ir como corriendo esto para allá. Uno por uno, ¿cierto? Ese número lo vamos a ir corriendo bit a bit hacia la ¿qué? De la derecha. ¿Listo? Vamos a ir corriendo bit a bit hacia la derecha. En este momento, pues cuando no lo corremos ni una sola vez y le hacemos una operación AND, ¿por qué? ¿Esto qué tiene como resultado? 0, ¿sí o no? 0. O sea que ahí, ¿qué le mandaríamos nosotros a DT? 0. ¿Listo? Ahora lo corremos una vez para allá, o sea que esto ya, bueno, esto sigue siendo 0. Yo lo único que cambiaría es que estos dos se correrían en qué? Una posición hacia la derecha. Ahora volvemos a hacer la AND y que bueno, tenemos otra vez un 0. El penúltimo también es 1. ¿Cómo? El penúltimo también es 1. Es un 0. ¿Cómo así? No, porque es que yo lo acabé de correr. O sea, ya lo corrí una vez. Listo. Y así sucesivamente. Entonces aquí lo vuelvo a correr otra vez y aquí el resultado también sería igual a 0. Y aquí lo vuelvo a correr otra vez. Y aquí el resultado también sería 0. Y lo vuelvo a correr otra vez. Y aquí el resultado también sería 0. Y lo vuelvo a correr otra vez. Y aquí el resultado ya sería 1. ¿Sí? Y lo vuelvo a correr otra vez. El resultado sería 1. Y lo vuelvo a correr otra vez. El resultado sería otra vez 0. Y así 8 veces. ¿Sí? Hasta que terminemos de mandarle todo el número al chip register. ¿Listo? Entonces, eso es lo que se está haciendo ahí en esa operación. Ajá. Entonces, vea, aquí estamos corriendo código y veces hacia la derecha. Eso es lo que hace esa operación. Y aquí estamos haciendo una AND por el 1. Eso se lo mandamos a data y después cogemos y validamos el dato, es decir, ya lo metemos, ¿cierto? ¿Cómo lo metemos? Cambiando el estado ¿de quién? Del clock. CLK va a ser inicialmente, bueno, inicialmente era igual a 0, ¿cierto? Y ahora va a ser igual a ¿qué? A 1, ¿sí? Digamos que esperamos por lo menos, bueno, hacemos una esperita ahí diminuta de unos que creo que aquí no es wait sino sí es wait en microsegundos, de un microsegundo por ejemplo, ¿cierto? Una esperita de un microsegundo y otra vez que
volvemos LK igual a 0. ¿Ya? Y así uno por uno de esos datos. Entonces ahí ya entra cada uno de esos bits al display. Listo. Show. Ya prácticamente eso es el programa. Después de que ustedes monten lo monten y lo prueben. ¿Sí? Esa sería entonces la tareita para dentro de 15 días por tardar, que eso esté funcionando. Entonces es bueno que miren el laboratorio si está el 74595 y si no lo consiguen. ¿Listo? O miran a ver qué chip register hay ahí y pues hacen con el chip register que tengan. Me parece que ahí sí está el 594, no me acuerdo cuál es que tienen ahí. Entonces ya lo montan, lo prueban y van a funcionar a ver cómo les va con eso. Listo. Vamos a guardarlo, vamos a compilarlo a ver cómo va. Si compila bien, sí. Compiló sin problemas. Quiere decir que probablemente sí. Listo, muchachos. Muchas gracias entonces por su atención.